Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Hoy es 30 de agosto de 2022, este es nuestro episodio número 31, donde vamos a estar analizando la película Alfa. Como ya todos saben, en nuestro podcast discutimos de principio a fin utilizando spoilers, así que quedan advertidos. Y bueno, entonces les voy a presentar a las personas que tenemos en el diván. En el primer cojín tenemos a Annie. Ella lidera con su corazón, no con su lanza. Miranda. Por supuesto que sí, porque así es como tiene que ser. Un placer estar acá, una película que a mí me gustó, que yo sé que no tiene muy buenas críticas por muchas cosas, pero a mí personalmente me encanta porque soy una amante de los lobos. Bueno. Y en el segundo cojín tenemos a Olga. Ya son de nuestra tribu. Echavarría. Muchas gracias. A mí la película me gustó. No me vi como la mejor calidad, pero me gustó, pues, y ahí tiene sus cositas que ya discutiremos, pero en general me pareció una buena película, muy entretenida y la disfruté. Bueno, y en el tercer cojín tenemos a Carlos. Vete con los tuyos. Barba. Hola muchachos, qué gusto estar aquí con ustedes. Una película muy bonita, muy interesante, muy fría, por cierto, en algunas escenas que está congelante. Pero ya la estaremos platicando. Pero vamos al cuarto cojín, que tenemos ahí al papá de las 5 lobitas, que son Pata, Peta, Pita, Pota y Lulú. Rafa Miranda. No, es un placer. Espere que yo le tengo otra. El dolor viajará con nosotros. Mira. Qué frase. No, mejor dicho. Vean, a mí esta película me pareció muy, muy linda en general. Al principio tuve algunas dificultades para conectarme, pero una vez que pasa ya como todo el flashback, o sea, cuando ya hacemos el primer loop temporal y ya empieza como realmente de lo que se trata la película, ahí me enganché y me quedé hasta el final y me gustó muchísimo. Me pareció muy linda. Pero bueno, entonces contémosle a la gente de qué película estamos hablando. Esta vez tomé la sinopsis de una página requete pirata, pero que tiene una sinopsis como mejor organizada. ¿Y por qué cambiaste de fuente de sinopsis? Porque es que, pues no, digamos que también podríamos leer la de IMDb, si quieren comparamos. La de IMDb dice... Dale, yo quiero, realmente estaba expectante por la sinopsis de IMDb. Vamos a ver cómo les fue. En el pasado prehistórico, un muchacho joven lucha por volver a casa después de ser separado de su tribu durante una cacería de búfalos. Bueno, no eran búfalos. ¿Eran bisontes? Bisontes. Sí, eran bisontes. Encuentra... Bufalitos sí hubo por ahí al principio, pero... Sí, pero esto es cuando ya pasa todo eso, son bisontes. Bueno, se encuentra con un compañero lobo que está igual que él, perdido, y empiezan una amistad que cambiará a la humanidad. Bueno, a ver, más o menos. Ha habido peores. Sí. Uf. Sí. Lo que pasa es que yo creo que la otra que encontré, yo creo que ya hasta termina tirando spoilers. Dice, Alfa es una aventura épica ambientada en la última edad de hielo, Europa, 20.000 años atrás. En mitad de su primera cacería con el grupo élite de su tribu, un joven es herido y dado por muerto. Al despertar se encontrará débil y solo y deberá aprender a sobrevivir y abrirse camino entre la dura y cruel naturaleza. Acompañado a regañadientes de un lobo abandonado por su manada, los dos aprenderán a confiar el uno en el otro, convertirse en aliados y superar los innumerables peligros para, contra toda posibilidad, encontrar el camino a casa antes de que llegue el letal invierno. También hay un detalle interesante ahí que menciona que es en Europa, pero en la película realmente no queda claro dónde es. Entonces, con esta sinopsis ya nos damos idea de que... No, pero Carlos, al principio aparece el super letrero grandote, Europa, 20.000 años. Sí. Será porque en la versión que yo vi no me tocó. Bien. Te mocharon el letrero de inicio. Comienzo. Sí. Bueno, entonces, ¿qué les parece si entramos en materia y empecemos hoy con Olga? Colmillo Blanco. No era la misma película entonces. Colmillo Blanco. Sí, estábamos viendo Matrix. ¿No era Colmillo Blanco? Chihuahuas. Ay, pero mira, Jack London es un maestro para mí, le tengo mucho cariño. Me leí El llamado de la selva, me leí Colmillo Blanco, me leí El pasajero de las estrellas, muchos cuentos. Lo recordé mucho en esta película, no por el lobo, sino por algunos de los cuentos de él, porque Jack London tiene una historia de vida muy emocionante.
o bueno, lo ve uno desde este siglo, desde esta perspectiva, pero él se iba y buscaba oro, traficaba pieles, de todo hacía por allá en Alaska 6 meses. Y con la plática que ahorraba se iba a California a escribir 6 meses. Entonces, él escribió muchos cuentos pues, relacionados con la vida de él por allá. Y muchas cosas que le pasaron a este chico, yo decía, porque Jack London tiene unos cuentos en los que la gente pues se muere. Los perros se mueren. O sea, se da cuenta uno lo frágil que es la vida en ese entorno tan duro. Y eso pues que andaban en caravana, que tenían muchos más perros y sin embargo se morían. Entonces, muchas cosas de la película yo decía, bueno, sí, es una película. Bueno, sí, todo sale bien en las películas, pero Jack London era un poquito más realista. Entonces, ay, Colmillo Blanco. Bueno, en cuanto a las narrativas y lenguajes, yo pienso que esta película está narrada de una manera muy poco, ¿cómo se llama? De este tiempo, porque hay ciertos recursos narrativos que ahorita se han vuelto muy frecuentes, que no se usan y que me hubiera gustado ver, por ejemplo, los flashbacks. Me hicieron falta como más saltos temporales y espaciales en la narración. Me pareció que la cuestión visual en algunas escenas era espectacular, cuando se despeñan estos animales, todo ese enfrentamiento con los bisontes. Me parece que el clima y el paisaje es un personaje más muy bien manejado, a pesar de que hay ciertas cositas de que en realidad no son posibles. Pero bueno, son las cositas que yo se lo perdoné. Yo se lo perdoné porque me parece una metáfora muy bonita, la película completa de lo que significa pues crecer, independizarse, salir de la tutela pues de los padres, enfrentar la adversidad por sí mismo, decidirse porque eso pasa pues, uno dice, ay sí, me voy a matar, la vida no tiene sentido y después sale y le ponen a uno un arma en la cabeza y uno hace todo lo posible porque no lo maten, ¿cierto? Entonces algo así, algo así pues se presenta dentro de la película. La relación con el lobo me pareció muy, muy bonita, muy bien manejada. También me acordé mucho de mi Jack London, porque en los libros de Jack London uno realmente siente ganas de llorar cuando esos animales se mueren. O sea, ellos llegaban a conocerlos también, a encariñarse tanto con ellos y la vida de ellos dependía de sus animales, porque pues no se podían transportar si no era por ellos. Ellos eran los que jalaban esas cargas fuertísimas y eran jaurías enteras y entonces había ahí sí, pues, definitivamente un alfa, el perro que jalaba, en fin. Y ellos, los humanos los miraban cómo interactuaban y los dejaban que ellos solitos se arreglaran, en fin. Pero me pareció muy, muy bonita la relación que se establece con el lobo. ¿Qué más tengo que decir? Me parecieron muy bien trabajados todos los personajes. El del papá también. El de los demás Johannes. miembros, sí, me pareció también un muy... Esta película, por ejemplo, con las actuaciones tan horrorosas que hemos visto de gente que parece poposeada y así, estas actuaciones me gustaron mucho. Me parecieron actuaciones muy convincentes, muy creíbles, muy buenas, aunque las situaciones no siempre me resultaron verosímiles. Voy a mencionar solamente una, aunque esto pues lo puedo ampliar en yo lo habría hecho mejor, pero... bueno, otra cosa que me hizo falta también fue música. Había ciertas situaciones y ciertos lugares que ameritaban una música así como más épica. Y no, a veces no había nada, a veces había chu, 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 a veces había como música así de la de relleno, como una música muy ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Era como celta, porque tenía una flauta y una flauta de hueso y un violín que a mí me fascinaron, ¿eh? Ahora sí estoy en desacuerdo en eso. A mí me fascinó la música. Entonces no lo capté, porque yo vi una escena en la que yo decía, ay, si esto tuviera una música para hacerlo más emocionante, pero no capté lo celta, francamente se me pasó. Yo decía, ve, verdad, la música en esta película no, pues a mí no, pues seguramente Rafa y tú que son como más melómanos que yo, pero no lo capté mucho y ya se me olvidó lo que iba a decir. Ah,
Hay un cuento de Jack London que se llama Encender un fuego. Y es algo similar a lo que le pasa a él cuando se le rompe el hielo. A alguien pasando un río, pues con el trineo y los perros, se le rompe también el hielo. Ah, no, miento. El señor se apartó del grupo por alguna razón y se le rompió también el hielo por donde estaba caminando, pero estaba solo. Y el señor se mojó. Entonces rápidamente tenía que encender fuego. Entonces el cuento es súper angustiante, es desesperante porque cuenta todo lo que pasa en el organismo pues a medida que se va enfriando el cuerpo. Y lo difícil que le resulta cada vez más difícil encender el fuego. Y el fuego es fundamental, si en el fuego se muere, y bueno, Claro. spoiler total, él se murió. Y otro en el que también, esta vez sí estaban en grupo, a alguien se le rompe el hielo, se moja, e inmediatamente uno de los compañeros mata a uno de los perros y lo empapa en la sangre del perro para que no se congele. Entonces los demás se enojaron, ve al perrito, no, pero era la única manera de salvarle la vida, con el calor del cuerpo del animal. Entonces, esa escena, por ejemplo, yo decía, bueno, no, si hubiera muerto este muchachito. Pero de todas maneras, pienso que la manera de ser contada la película fue buena, fue bonita. Me hicieron falta flashbacks, sobre todo cuando él estaba en sus apuros de sobrevivencia, que se hubiera acordado lo que le decía la mamá, lo que le decía el papá, las situaciones pues cruciales para él sobrevivir. Pero en general a mí me gustó, me pareció muy bonita. Y la narración me pareció que es así toda lineal, pero me gustó. Ah, bueno, lineal no. Cuando empieza, eso me gustó mucho, eso es un recurso muy bien empleado ahí. Cuando empieza que uno cree que el muchachito se murió y que ya el resto de la película le va a contar a uno cómo se murió. Y luego resulta que no, eso me gustó. Otra cosa que no me cuadró mucho fue el tiempo, porque parece que ellos le llevaron una distancia muy, 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 muy grande. Cómo le sana el pie o qué ocurre exactamente con el pie de él, porque es también muy repentino, está mal, de repente ya está bien y uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Pasó tiempo hasta que se mejoró? ¿O de repente pues no fue tan grave lo que le pasó en el pie? Yo ¿Qué creo que más? es Es un que no, tema más no de tomé, tiempo, ¿no? O sea, Pero como hay que un pasa momento mucho en... tiempo en lo que él se no me alivia quedó del claro. pie. No queda claro, pero yo más bien, conforme va pasando la película, yo pienso que tiene que ver con que ha pasado mucho tiempo y por eso ya está bien del pie. Porque además Sí. la loba ya también está curada, ¿no? Y hay La unos loba también tiene indicadores. una... Eso, la Pero, loba, el bigote de él, la pero Ah, sí, también habilidad. está claro, el ese. hecho, él se disloca Y el pie tampoco otra entendí lo del vez. bigote. O sea, él No se pone tenía las... y le salió por allá, no tenía en absoluto o se lo quitan. Por allá no se muestra. Bueno, yo no vi que le saliera por allá, pero Y de Por pronto no allá se no se llamaría muestra, bigote tampoco. porque entonces sería más hicimos tiempo. otra película, Eso ya Olguita. sería otro tipo de película, Carlos. Y no sería para toda la familia. Bueno, en general me gustó, me pareció muy, muy, muy bonita y bueno, siempre nos gusta pensar que habríamos hecho las cosas diferentes, pero en general me gustó, me pareció que el lenguaje, por ejemplo, que maneja con el animal me encantó, Sí. cómo pelean y cómo conversan, cómo terminan teniendo esa comunicación tan cercana, pues un animal y un ser humano. Y bueno, los que amamos los animalitos, porque yo adoro los perritos, pues nos sentimos muy identificados. Sí, Oye, total. pero ese no era un perrito cualquiera, ¿eh? Era un lobo, no era un Pero era un perrito. lobo Ay, mira qué pequeño. bonito perrito. Aguas, aguas con los perritos. Sí, Sí, era un lobo porque pequeño, hay pues. lobos mucho más grandes, Sí, 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 hay sí. lobos mucho más grandes Bueno, de hecho, el lobo y negro que sale que es Mm. el papá de las lobitas, ¿no? Se ve que es sí, un lobo gigantesco. Al fin y al cabo, el alfa era una hembra. Las Sí. hembras tienden a ser más era pequeñas. una A mí me gustó mucho de la parte de la fotografía, me pareció, sobre todo, es que, a ver, este director, que es Albert Hughes, cuando sacó esta película en 2018, él ya había tenido mucha experiencia dirigiendo videos de Korn. Entonces, hay algo de la estética, del colorido de los videos de Korn que yo creo que se mantiene aquí. La forma como trata la imagen. Esta toma que se ve
que es la toma del bisonte en el momento en que queda en cámara lenta. Es espectacular. Es una toma muy cuidada, muy bien construida, con un colorido muy especial, el manejo de luz, la fuente de luz y la forma como llega hacia la cámara. O sea, el movimiento. Sí, y finalmente, tanto la fotografía como la grabación para cine es el manejo de la luz, precisamente de eso se trata. Entonces me parece que este director muestra mucha habilidad en el manejo de la luz en distintas tomas, especialmente en las tomas que decide hacerlas como épicas de verdad. En esas tomas hace un tratamiento de colorido, de contraste, de nitidez, de la luz, que me pareció impresionante y muy bien acompañado por la música. Él estuvo trabajando también con Tupac haciendo videos musicales. Es muy común ver directores de videos musicales que terminan haciendo cine. Hay muchísimos otros ejemplos. No he visto ni un solo video de Korn. Entonces no sé de qué hablas, pero bueno. Es que Korn ya es una banda de ¿Ya los están 90. viejos? Sí, es de finales de los 90. Una banda pesadita, interesante. Nunca fue de mis favoritas, pero bueno, tiene cosas interesantes y fue de finales de los 90. Y hay una película que es muy famosa de este director también, se llama The Book of Eli. Si no me equivoco, es también protagonizada por Denzel Washington, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Y bueno, en todas esas películas uno ve esa firma de este tipo, porque también dirigió From Hell, una película acerca de Jack el Destripador, que el protagonista era Johnny Depp. Sí. Entonces, sí, este es un director que tiene unas The cosas Tree of interesantes. Life. The Tree of Life también es de él. De los hermanos. Ah, sí. De los hermanos Hughes. Sí, él con el hermano en colaboración ha hecho algunas otras cosas. Entonces, sí, me gustó mucho la fotografía. Y bueno, ya hay otras cosas de las que quiero hablar ahorita cuando lleguemos a Freud. Pero entonces hoy voy a invitar en segundo lugar a Carlos. A Carlos a que nos siga hablando de narrativas y lenguajes. Es que ya no terminamos esa parte, entonces yo quería hacer un comentario. A mí me parece que la narración de la película se da solita por la relación el hombre y el animal. No se requiere texto, no se requiere que haya palabras. Realmente es un intercambio, pues, de hacer una sinergia entre dos personas dos entes, no dos personas. Dos seres. Dos entes, dos seres que no necesitan palabras. Las acciones, las emociones, los sentimientos, realmente eso es lo que lleva a la película. Y eso me parece que está perfectamente bien logrado. Se requiere muy poco diálogo en la película. Y algo bien interesante, el narrador en la película, al menos en la versión en inglés, es Morgan Freeman. En una versión que yo vi en español, que nada que ver, o sea, la narración está súper calabaza. En inglés, la narración de Morgan Freeman te hace realmente sentir la emoción, ¿no? Sí. Y creo que esa es realmente la magia de la narrativa de esta película. Ahí sí le doy un 10, porque no se requiere gran narrativa. La forma en que lo presentan, de comunicarnos vía sentimientos, vía sensorial, vía dos seres que ni siquiera hablan el mismo idioma, pero el mismo objetivo, sobrevivir, ¿no? Eso me pareció magistral, cómo lo llevaron, hablando específicamente del tema de narrativas y lenguajes, ¿no? A mí me encantaría ver el guión. Decir. Me encantaría ver ese guión. A estar muy interesante. Muy interesante, porque una palabra que no tiene guión, ¿cómo la actúas? Sí, no, es que... No, me imagino que describe las acciones. Exacto. Deben ser puras acotaciones en vez de texto. Pues en vez de diálogo, digo. Esos guiones de cortometrajes, de películas, cuando son prácticamente sin diálogo, son increíblemente descriptivos. Y eso los hace muy interesantes. Yo me imagino que aquí hay un guión muy descriptivo. Y yo sí le daría el premio a mejor actor a Alfa. Total. Parece espectacular la actuación de Alfa. La loba se llama Chuck. Sí. Ah, bueno, ahorita voy a hablar de los nombres de la gente de la tribu, que me parece muy interesante ese detalle. Pero entonces démosle paso a Carlos con lecciones de vida. Yo también iba a comentar de los temas de los nombres, que, bueno, el papá es un actor magistral, la mamá también, o sea, la mamá de cómo sufre cuando pierde a su hijo, ¿no? Pero bueno, vamos entrando en materia. A mí me gustó muchísimo la película, ya lo mencionaba Olga, la relación humano-animal, que ya también la comentaba yo hace un instante, porque es un reflejo, pues yo diría que muy bien ilustrado de lo que es la vida, ¿no? Me gusta mucho cómo ilustra de forma, yo diría hasta casi perfecta,
lo que es el concepto de la vida, de lo que es el concepto de luchar. La vida es para los fuertes. Y la vida no se regala, la vida hay que ganársela. Y estos muchachos se la ganan, me refiero a Queda, que es el actor principal, ¿no? El que se queda varado en el medio de la nada, y tiene la necesidad de asociarse a alguien más, que en este caso es la loba alfa. ¿Cómo llegan a ser una mancuerna, una sinergia para poder sobrevivir? Y uno le enseña al otro algunas cosas que se tienen que ir aprendiendo a lo largo de la vida, pero para poder hacer esa mancuerna, híjole, cuesta mucho trabajo y es precisamente, yo creo que la lección más importante que veo en la película. Ahora bien, me parece bien importante señalar que todos necesitamos un líder. Aunque estemos en una manada de dos, se necesita un líder. Un líder que está bien difícil reconocerlo y respetarlo y que se gane su lugar, ¿verdad? Porque tampoco es de gratis. No es de que, este cuate nació para ser el líder. Ojo, hay que desarrollar ese liderazgo y hay que ganárselo. Y entonces no solo se trata de ese líder, sino que tiene una responsabilidad. Y ese alfa, ese líder, tiene una gran responsabilidad de cuidar a su manada. Y es cuando viene entonces lo más grave del caso, el dolor de perder a un hijo. Que bueno, viene muy al principio de la película, justamente en la batalla de los bisontes, donde pues se ve realmente el sufrimiento que tiene el padre. Pierde la cabeza literalmente, ¿no? O sea, él se vuelve loco cuando se da cuenta de que su hijo ha muerto. El perder a un hijo, perder a alguien en general, pero perder a un hijo, híjole, es bien difícil. Y aquí entra bien clarito el liderazgo, porque el líder tiene que reaccionar y tiene que hacer entender a los demás que hay que aceptar la pérdida, hay que seguir adelante, que no se puede perder el ánimo y, caray, que hay que enfrentar la vida de lo que sigue. Esa lección es verdaderamente cruda, digo, para quienes tengan hijos. Yo afortunadamente no he perdido a mi hijo, pero me cae que perder a un hijo es de las peores cosas que le pueden pasar a una persona. Bueno, en algunos casos, ¿verdad? También me he encontrado hoy, decían de una señora en las noticias que utilizaba a su hija de 10 años para prostituirla, para sacar dinero. Evidentemente, hay muchas ópticas en la vida. Yo nací en una situación en la cual la familia es un valor importantísimo. Para mí, mi familia es el pilar principal de mi vida. Y bueno, mi hijo, por supuesto, pues es la joya. Y perder a mi hijo, de verdad, yo reconozco que yo perdería la cabeza. Y entonces sacan otro tema bien importante aquí, ya que estamos enfrentando una pérdida, enfrentando un dolor o enfrentando incluso el reto de tener que sobrevivir. Y saca el valor más importante que me pareció de la película, que es la paciencia. La paciencia y no darse por vencido. Hay muchas cosas que vale la pena señalar de la película, pero yo creo que realmente lo que ilustra es cómo nos necesitamos todos. Necesitamos hasta a la chamana, ¿no? Que por cierto, una actriz fabulosa, vi el nombre por ahí, Leonor Varela, la chamana, que es la que se encarga de traer a los lobitos, bueno, a las lobitas que ya supimos que son Pata, Peta, Pita, Pota y Lulú. Entonces, hay un libro que me gusta mucho, Calderón de la Barca, el gran teatro del mundo. Todos necesitamos de todos. Eso es clarísimo. Necesitamos a la cocinera, a la barrendera, necesitamos a los ingenieros, a los abogados, a los doctores, necesitamos al sastre, al que limpia los zapatos, necesitamos al que barre la calle, de verdad, nos necesitamos a todos. Y en la película se ilustra a todos cómo se requiere que en una tribu, por ejemplo, está el grupo de los cazadores y tienen que ir con su preparación, está el grupo de los que mantienen la tribu unida, vaya, todos necesitamos de todos. Hay un ejemplo en particular en la película en el cual está una persona, se entiende que está en un tipi, en una tienda de campaña que hizo para poder refugiarse, hasta que muere congelado, ¿no? Sí. Está en medio de la nieve y se quedó solo. No pudo subsistir solo. Y eso es lo más grave que le puede pasar a esa persona, quedarse solo, ¿no?
Ahí es donde perdió su tribu, perdió su familia. La familia es la tribu, ¿verdad? Perdió su todo, perdió la paciencia, perdió la cabeza, perdió todo con esa soledad. Y ojo, no estoy diciendo que la soledad sea la muerte, ¿eh? Yo vivo solo desde hace mucho tiempo y la verdad es que me hace falta mi soledad, pero no es porque estar mal acompañado, lo que sea, necesito mi propio espacio, necesito yo tener mi propia sensación de yo estar conmigo, pero no por eso reconozco que de no necesitar a los demás. Ese es el valor fundamental que creo que se ejemplifica en esta película y está perfectamente llevado a la escena. Creo que hasta aquí las lecciones de vida. Me gustó muchísimo la película, hay mucho que platicar. Ahora sí que yo no soy como mi padre y mi hijo no es como yo, pero entre todos somos la familia. Y así es la vida, ¿no? Tiene un principio, tiene un final. Hay que ganarse tanto la vida como una posición, como la comida, todo. Muy bonita película, sí, me acordé mucho de Jack London, de Colmillo Blanco, de Colmillo Mío, le dije por ahí en algún momento a la película, porque es el lobo en el cual nos podemos asociar para poder hacer una fusión de vida. Cuando aparentemente se muere la lobita, la loba, Alfa, híjole, yo me sentí bien triste, ¿no? Porque dije, chin, ya se acabó aquí. Y al contrario, era que estaba a punto de parir. Entonces fue una maravilla de escena esa, ¿no? Cómo a partir de cierta situación te das cuenta de que la vida vuelve a nacer y se vuelve a generar. Y con eso se cambió el rumbo de toda la historia. Una película maravillosa, la verdad. Me fascinó en ese sentido. Y ya hasta aquí las lecciones de vida por el día de hoy. Yo, para no repetir cosas que ya ha dicho Carlos, me gustaría como agregar que una lección que uno puede aprender aquí también es a dejar a los hijos un poquito solitos, porque el papá estaba muy preocupado, muy encima del muchacho, muy y resolviéndole mucho la vida al principio, porque veía su inseguridad, porque veía el temor de él, y pues como madre también me sentí identificada, porque uno tiende a ser así, a quererle amarrar los zapatos, a quererle, cierto, que no suba la escalera y no que uno lo carga, pues yo no soy una mamá sobreprotectora y no me siento pues esa clase de mamá asfixiante, pues porque me desespera mucho eso también. Además, yo me beneficié de no haber, bueno, en mi casa yo soy la penúltima. Entonces mi mamá fue muy asfixiante con el menor y yo era feliz de que no me notaran mucho de cuando estaba regañando a las mayores o pendiente del menor, yo estaba libre. Y afortunadamente tuve una infancia pues muy libre de muchas cosas por varias circunstancias. Yo podía estar con tierra hasta la cabeza, me podía ensuciar, yo podía destrozar todas las muñecas, en fin, muchas cosas que las mayores no pudieron y que el menor tampoco pudo, porque las mayores tenían que ser más responsables y el menor, pues mi mamá estaba encima, 4 ojos, que no se vaya a caer, que no se vaya a porrear, hágale, tráigale, llévele, y eso pues lo perjudicó mucho. Entonces, viendo la película, yo pensaba, bueno, uno tiende a ser así, a cuidarlos mucho y hay muchas ocasiones y es muy doloroso hacerlo. Personalmente con mi hijo menor tuve una situación más o menos así, de tenerlo que dejar solito. Y uno quedarse callado y aguantarse las ganas de ir a resolverle la vida, de ir a hablar por él, de ir a, ¿cierto? Uno es destrozado por dentro, ansioso, pero uno sabe que si uno se pone a resolverle todo, lo perjudica, lo daña. Entonces, digamos que eso fue una lección de vida para este padre, que al hijo había que dejarlo un poquito solito, que resolviera sus cosas, que enfrentara sus miedos para que pudiera salir adelante. Sí, Hasta pero aquí no mis solo lo lecciones de deja vida. solo, no solo lo deja solo, sino que él mismo lo empuja, por ejemplo, a la hora de que tiene que matar, Sí. lo empuja a que él lo mate, ¿no? Y el muchacho pues claramente no podía, no tenía todavía los calzones para poder hacerlo. Sí, y es algo muy salvaje, obviamente necesario para la supervivencia en esa época, necesario para la supervivencia en ese contexto, pero sigue siendo muy duro y bueno, uno obviamente con una vivencia tan distinta, tan de ciudad, es muy lejano para uno pues esa necesidad de tener que matar un animal. Y precisamente yo creo que por eso a uno se le vuelve tan,
tan como tan importante esa búsqueda de la protección de los animales, porque nosotros nunca nos hemos visto en necesidad de cazar animales y hemos podido, digamos, alejarnos de eso para ver otro lado de los animales. Sí, o sea, yo no condeno pues a la gente, obviamente, que vive, por ejemplo, de una carnicería. Yo pues no me siento como que tenga autoridad moral para hacerlo. Em, pero realmente para uno ya es, uno ver morir un animal en una película ya es distinto a como de pronto era en otra época. Em, a mí en términos de lecciones, pienso que esta película me recordó mucho a la Facultad de Psicología cuando leíamos a Freud y llegábamos a todo el análisis de su texto de Tótem y Tabú. A eso pues también llegaré en un ratico. Pero me hizo recordar mucho como todo ese proceso que pasamos como seres humanos y cómo hemos empezado a tratar a los animales, a nombrarlos, a darles un lugar en nuestras familias como miembros de la familia, no sencillamente como un animal, no sencillamente un animal, o sea, es un animal como con letras mayúsculas, con un animal con todo un significado. Entonces, Pero se vuelve parte de la tribu. a eso me refiero, sí. Y eso, fíjense que empieza desde aquí. Es un animal que ya significa algo y no es solamente un peligro, significa mucho más. Entonces, no sé, o sea, en términos de lecciones de vida, yo sí me quedo con la parte de la persistencia, la determinación, no perder la esperanza, seguir luchando. Yo personalmente me he visto muy enfrentado como a un asunto bueno, los proyectos que se cristalizan, no se cristaliza todavía, va a pasar, todavía no pasa. Y es muy duro uno querer que los proyectos ocurran finalmente. Em, pero hay que, digamos que ahí es como el cuento de la determinación, es si eso es lo que tú quieres y si estás convencido de que es algo que necesitas, entonces hay que tener toda la determinación y toda la disciplina, la entereza para enfrentar lo que venga. Hasta ahí mi comentario. Bueno, yo iba a mencionar una última lección para que prosigamos, y era el hecho de que el papá no solamente le quiere resolver la vida, sino que le dice todo el tiempo, hazme sentir orgulloso, hazme sentir orgulloso. Entonces el pobre que da estaba con la presión de, ay, lo tengo que hacer todo bien a la primera porque es que yo voy a ser el próximo líder, yo no puedo mostrar debilidad, yo tengo que ser como mi papá, tengo que ser perfecto. Y eso para él era angustiante, y eso era lo Una carga. que, ajá, eso era lo que no le permitía ser él, ser el líder que él está destinado a ser, porque él no podía ser un líder como su papá, él no era, digamos, rudo como su papá, su liderazgo es distinto. Entonces de ahí lo de la frase de la mamá, que él lideraba realmente con el corazón, o sea, su forma de ganarse respeto es una más diferente. Así que cuando ya él tiene la posibilidad de mostrar de qué está hecho, lo enseña sin ni siquiera tener que alardear. Así que es también eso, muchas veces por querer que los hijos sean, digamos, que no cometan nuestros mismos errores o que sean mejores, lo que hacemos es que les ponemos cargas que no tendrían por qué llevar. Eso me recordó mucho a Hippo en Cómo entrenar a tu dragón. Sí, a mí Ajá. también. Yo me Sí, acordé todo el tiempo de Hippo. hay mucho paralelismo aquí entre estas dos historias. Y me encanta, Sí. pues, o sea, esa película para mí es de las mejores películas animadas que yo he visto. La de Cómo entrenar a tu dragón. Me parece increíble la forma como desarrollan cada personaje, la forma como desarrollan los dragones. Entonces aquí me recordó mucho esto a un hijo que se sale de las expectativas. Aunque también vi un papá que tenía que ser líder, pero al mismo tiempo era un papá que quería mucho a su hijo, le importaba mucho a su hijo y creía en él. Y precisamente dejarlo ir es una de las cosas más difíciles que él tuvo que enfrentar. Me pareció muy lindo que le dieran todo ese peso dentro de la historia. Bueno, entonces vamos a pasar a esta sección de Freud. Como les decía yo ahorita, esta película me puso a pensar todo el tiempo en el libro de Tótem y Tabú de Freud, que es un texto muy antropológico, cuando Freud empezó a explorar como la historia dentro del desarrollo de la humanidad de la neurosis, cómo empezamos a desarrollar la neurosis. Y empieza como a pensar en toda la estructuración social, en el ordenador social, y habla del tótem. El tótem es básicamente eso que nos une como comunidad. Nos unimos todos bajo la bandera de un tótem y empieza a partir de ahí a definirse cuáles son como las reglas de juego, cuáles son las prohibiciones que hay dentro de esta comunidad para poder acceder a los beneficios de esta comunidad. Y eso también instaura el tabú. Con qué puedes tener contacto y con qué no.
Bueno, entonces este texto de Freud habla mucho de lo que significan esas jerarquías dentro de una cultura milenaria como esta. Y nos muestra un padre fuerte, ordenador, un padre que en este caso es además el líder de la tribu, y un muchacho que está tratando de hacerse un lugar, no solamente como hijo, sino también ya un lugar en la tribu como el hijo del líder, como un futuro líder. Es un peso a nivel significante gigantesco para él, que le genera muchísimo miedo. Y yo creo que su regreso a la tribu al final es mucho más victorioso precisamente porque fue mucho más difícil que lo que tuvieron que enfrentar todos los demás. Enfrentó todos los peligros él solo, aprendió a cazar, aprendió a hacer un montón de cosas, a prender fuego, a sobrevivir en las situaciones más inhóspitas. Aquí la sinopsis decía que antes de que llegue el letal invierno, pero al final vemos unas tormentas de hielo miedosísimas que dice uno, ¿cómo no se murió? Y lo hace además después de lograr hacerse amigo de una de las bestias feroces que los cazan a ellos y termina trayéndolos a la tribu. O sea, es alguien que avanza a su civilización agregándole algo nuevo. Entonces sí, como decía su madre, lidera de una forma diferente, lidera con el corazón. Porque lo que realmente permite que él aquí haga esa diferencia es que en algún momento sintió piedad por un animalito que estaba a punto de morir y que él no fue capaz de matar y que decidió curar. Casi que como un símbolo de su esperanza de yo te mantengo viva de la misma manera como me voy a mantener vivo yo. Y empieza toda esa relación de ellos dos. A los animales que tienen ese contacto tan cercano con los humanos, hay todos unos estudios de cómo esos animales también los vamos neurotizando, cómo esos animales también van sintiendo culpa, cómo esos animales van empezando a armar lazos de lazos relacionales simbólicos con las personas, que ya no son únicamente lazos instintivos de tú me das comida, sino que ya hay un afecto verdadero, hay unos lazos que ya no son como lo que se espera en el mundo animal. Entonces, cuando hablan de humanizar a los perros y todo eso realmente sí tiene como un peso y hay pues como un montón de estudios que hablan sobre ese impacto que tenemos los humanos sobre los animales. Yo tengo en este momento un par de gatos. La gata mayor fue rescatada de aquí del jardín botánico. Era una gata salvaje, de hecho su raza es como de gata salvaje. Y yo creo que si en este momento encuentra presas por ahí, si las mira con interés sería ya muchísimo. Es una gata que es lo más princesa del mundo y ha sido precisamente como por ese efecto que tiene vivir con humanos, que va bajando de alguna manera como toda esa necesidad natural de la cacería. El gato menor sí es todavía un cazador. Increíble, él no puede ver pájaros volando por fuera de la ventana porque está tratando de cazarlos, pero también se cuida mucho de ciertos límites que uno le va poniendo. Entonces empieza uno a ver unos comportamientos que nada tienen que ver con ese orden natural de ellos. Y bueno, entonces aquí la forma como logran que Alfa vaya mostrando las emociones, vaya mostrando como todo ese proceso de hacer lazo con este muchacho me pareció increíble porque logran muy bien el efecto. Hay otro asunto que Freud nombraba en su texto de Tótem y Tabú, que aquí también se ve muy claro, que es toda la parte del animismo. Cuando empezamos a darle características de vida, de conciencia, de influencia sobre la tribu, a la luna, a la lluvia, al fuego, a los animales, que los La animales aurora boreal. a la aurora boreal. Sí, A toda la entonces naturaleza. eso, entonces las estrellas, por ejemplo, a mí me encanta como todas las explicaciones que se han dado en toda la literatura, en las historias, acerca de qué son las estrellas. Y es muy lindo ver una más. Ver aquí también estamos hablando de los antepasados, así como en El Rey León. Ancestros. Sí, me hizo reír mucho que, bueno, primero yo dije, bueno, ¿por qué se llama Alfa esta película si Alfa es una letra griega? Y después ver que los nombres de toda la gente de la tribu, Tau, Sigma, Xi, todos son letras griegas. Entonces, eso para mí es, bueno, para mí es Estaba un hasta la error. Ro, que se Sí, me había Ro. olvidado que me acordé de Décimo con la Sí. Ro. Estaban un montón de letras griegas que dice uno, bueno, eso pues en este contexto yo creo que es el único detalle que a mí me sacó. Es el único detalle porque el resto me pareció muy bien manejado. Bueno, y como hay una curiosidad de esta película y es que esta película no se pudo llevar la etiqueta al final de ningún animal fue
como herido durante el rodaje de esta película, porque al parecer hubo 2 bisontes que para ellos poder hacer una escena pues Sí, los mataron. de despellejarlos y todo el cuento, pues fueron bisontes que pasaron por una carnicería. Según aquí dicen pues que no, los mataron de manera humana, que a mí ese eufemismo me parece muy gracioso. Sí, los mataron con humanidad, pero igual pues mataron a 2 bisontes en la realización de esta película. Le da a uno mucha tristeza porque son animales magníficos. Sí, total. Y en extinción. Aunque no huelen. No huelen. Peligro. No No, vuelan. no vuelan. No vuelan Esos que, como APA. Exacto. Pero bueno, sí, eso les quería contar como esta parte de Freud. La relación con el padre es una relación muy bonita. Es un padre que está en ese lugar de ser el ordenador social y de poner las normas y de poner los límites. La madre es una madre que es, digamos, más estereotípica en el sentido de es una madre más amorosa, más de el cuidado. Pero también aquí me parece muy lindo como muestran que ambos están cumpliendo con ambas funciones. Que ambos están dándose como roles, o sea, hay una sutileza, hay más matices que hacen más real esa relación. Es precisamente mostrar eso que decía Freud, es que madre no es la mamá, madre es una función, y en este caso la cumplían los dos y la cumple la tribu. Y es por eso que hablar del ordenamiento de esas tribus antiguas también nos habla de cómo se estructura nuestra neurosis. Y aquí está muy claro eso, esa función que es una función compartida entre los padres, los hermanos, los tíos, los primos, la tribu entera. Uh-huh. ¿Alguien quiere más comentar sobre este tema de Freud? Pues yo iba a comentar una cosa sobre lo de los nombres de letras griegas, y es que en la jerarquía de las manadas de lobos tiene un sentido. Sí, sí. Pues yo iba a hablar de eso ya, pero en la parte que me corresponde. Ah, bueno, pues que ya vamos para donde ti. Sí, no, eso. Espérate, yo sí quiero comentar de Freud. Una que no comentaste, Rafa. En el lado de los animales, en el lado de Alfa, también hay una relación bien importante. Este lobo negro que se presenta a la mitad de la película, yo entiendo que ellos los lobos son una jauría y viven de alguna manera en una manada con un principio similar al humano, ¿no? Debe haber alguna regla, alguna forma de mantener ese control. Hay un líder, por supuesto. Hay toda una estructura que quizás humanamente no la comprendemos, que quizás humanamente la desconocemos, pero hay una relación también de familia. Y en este caso, el lobo se entiende que era el papá, o bueno, el que embarazó a la alfa, ¿no? A la loba. ¿Y qué pasa? Cuando llega la hora del ataque, cuando los lobos están atacando a Queda, que está mal herido, que se tiene que trepar al árbol, Queda se defiende y con el cuchillo ataca a la loba que lo está mordiendo. Hay un detalle interesante. Yo no sé cómo funcionan los lobos. Se supone que los leones atacan las lobas, las leonas, ¿no? Son las cazadoras. Y yo entiendo que algo así se presentó aquí en esta situación. Es la fémina o la female la que se encarga de hacer el ataque. Y por ello es la que sale lesionada, ¿no? El lobo que fue primer atacante, pues es el que sale lesionado a raíz de la defensa que está haciendo Queda. Sin embargo, ¿qué pasa? Ellos también pierden, como manada, pierden a un líder y de hecho lo abandonan. Seguramente ellos también han de haber tenido un proceso de duelo, que aunque para ellos quizás es más normal por ser ese instinto cazador, pero a fin de cuentas también tienen un duelo entre animales que nosotros no lo podemos ver o entender, quizás ni siquiera explicar desde la perspectiva de Freud, pero tienen una situación muy similar a la nuestra. A la mitad de la película, cuando aparece el lobo negro, se encuentran nuevamente Alfa y este lobo negro. ¿Y qué pasa? Se separan. Yo no entiendo esa separación, pero claramente el lobo le está diciendo, tú ya no eres de mi familia, tú ya no eres leña de este hogar, ¿no? Ya hueles a otra cosa. No, pero ella se va con los lobos otra vez. El asunto bonito es cuando regresa. Uh-huh. O sea, exacto. Sí, cuando regresa. Yo pienso que una cosa que me sorprende mucho a mí de los animales es eso, que lo extrañan a uno. O sea, yo pienso en el imaginario del animal, en su mente, cómo será la relación con el humano. O sea, yo me he puesto a pensar eso con mis perritas.
con la mayor que fue sola un tiempo y que ni siquiera comía cuando no estábamos. Nos íbamos de viaje y la dejábamos con alguien y nos decían, no ha querido comer. Ah, lo que pasa es que no le dejaban alimento, qué gachos, ¿eh? O el de la película, porque yo todas las películas de perro las veo y lloro. Ah, ¿se dieron cuenta del El que cliché del perrito esperaban. llorando otra vez? ¿Cómo? Sí. ¿Se dieron A cuenta toda otra vez hora. el perrito llorando? No, pero es que llegan todos a atacar. ¡Ah! Entonces llega y le clava un cuchillo. Ah, sí, Y ya lo hemos visto en varias Sí, películas. sí. sí, sí. Además, estos sí son canes. Sí, pero yo sí me pregunté, ¿estos sí son lobos realmente? O sea, yo creo que realmente son perros Eran salvajes. Sí, eran seguramente. pequeños para ser lobos, me parece a mí. Pues porque no es que yo los haya visto pues en persona, pero he visto videos de personas con lobos de esos por allá nórdicos y son enormes y muy miedosos. O sea, la sola expresión del animal es muy Son diferente. hermosos. Sí, son Pues muy lindos, preciosos. sí, pero que le infunden a uno mucho temor. Claro. Bueno, por eso Hay a mí me por ahí parecen hermosos. hay por ahí una leyenda que dice que el león y el tigre aparecen en los circos. Por algo el lobo no aparece en los circos. Un No hay animal forma, no extremadamente hay forma de peligroso. obligarlo a hacer trucos. No, 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 no. para nada. Pero es Bueno, porque no entonces, quiero adelantar lo de la sección de sí, hablar yo de la los invito interacción ya de que manada. pasemos Sí, a sí, sí. a Pasemos la más bien sección a de la Ani. sección de Ani. Construcción de mundo con Ani Miranda. Bueno, bueno, como dije, yo fui la que recomendó la película, me encantan los lobos, entonces hay una de las formas de las teorías de la Organización Social de los Lobos, que si bien en este momento se está discutiendo, nos sirve como para lo de la explicación. Entonces tenemos un mundo construido en la prehistoria, o sea, una imaginación de lo que era la prehistoria, de lo que conocemos, de cómo era la vida de nuestros ancestros, de los por allá. Y una de las cosas más representativas son los ornamentos, las ornamentaciones que utilizan, los cráneos de los animales que cazan, los dientes, la misma chamana tenía un montón de cosas, de dientes de bestia, las pieles obviamente por el clima, algo que es muy representativo es que los animales que aparecen son todos de pelaje grueso, porque obviamente como están en el norte, pues si no tienen un pelaje lo suficientemente grueso, no se podrían adaptar a su ambiente. Eso es digamos que es un detalle bonito de la película. También tenemos los paisajes que son paradisíacos pero secos, que eso es muy característico del norte, que son lugares muy áridos pero que a la vez tienen un toque natural muy significativo, muy bonito. Y bueno, está la parte de la aurora boreal que ha traído siempre mitos entre sí. Por ejemplo, me acordé mucho de la parte en que aparecía de Tierra de Osos, la película de Disney, porque para ellos en Tierra de Osos, si bien Tierra de Osos se supone que pasa en Norteamérica y esta se supone que pasa en Europa, pues tenían muchas similitudes en cuanto a qué, principalmente en cuanto a que la aurora boreal para ellos representaba algo muy mágico. Para ellos eran sus ancestros tocando la tierra para transmitirles sabiduría. Tanto así que cada que aparece el hermano muerto aparece en forma de águila, luego se transforma y se transforma en humano y bueno, lo transforma en oso y su búsqueda de identidad a través de su animal. Acá pasa algo muy similar. La forma en que todo el tiempo están haciendo el paralelismo entre la tribu humana y la tribu de los lobos es para mostrar el por qué a la final se juntaron, porque realmente las dinámicas son muy parecidas. En las tribus de lobos hay una organización social muy bien estructurada. El líder es el alfa, se le llama así el alfa, que es el lobo principal, pero es el líder. Pero no es porque sea por nacimiento, sino que un alfa se gana. Si llega otro lobo, que es igualmente grande y fuerte, buen cazador, puede retar a ese alfa, lo mata y se vuelve el nuevo alfa y nadie le discute, porque un alfa es el que muestra su poder y su capacidad de defender a su manada. El alfa siempre es el primero que come y luego el alfa le deja otra parte a su manada. Por eso cuando él estaba solo con alfa, ellos dos peleaban por la comida y entonces le decía, no, yo primero, tú respetas, yo te doy de comer. Entonces, todas esas cosas hicieron que Alfa empezara a respetar a Queda como su alfa, o sea, como su líder, como su Sí, persona su arriba, líder. digámoslo así. Pero también podemos ver eso en la tribu humana. El papá era el alfa, todos hacían lo que él decía y él sabía
que si él por algún motivo dejaba de ser un buen líder, pues simplemente se buscaban otro. Y si veían que él estaba perjudicando a la tribu por sus decisiones personales y egoístas, también había un reemplazo. En la tribu humana había también un beta. Un beta es, digámoslo así, la mano derecha del alfa. Ese beta lo podemos ver en el señor que empieza a aconsejarlo, como a decirle tranquilo, que mira que ya se fue, mira que ya se fue. Cuando él pierde los estribos por la supuesta muerte de su hijo, es el beta el que le dice, por favor, cálmate, mira que es que esto lo estamos haciendo por la gente te necesita, no te podemos perder también a ti. Él en ningún momento viola su posición como alfa, sino que antes trata de acompañarlo y de aconsejarlo. Y todo alfa tiene su compañera alfa, que en algunas partes de literatura y fantasía las llaman la luna, pues así se llama, que es la pareja del alfa. Y se puede ver que toda la tribu respeta también a la mujer. O sea, en este caso no es él es el hombre, la mujer es un plano diferente o inferior, sino que se le respeta como lo que es. Obviamente el alfa está en una posición superior, pero la pareja del alfa también es importante, el beta, que es el consejero, están los gamma, que son los siguientes en poder, y los últimos, que son los omega. Los omega son, digamos, los lobos más débiles de la manada, rechazados, que algo así, la manada los carga y no tienen muchos derechos dentro de la manada, sea porque no sean buenos cazadores, sea porque sean más débiles, más pequeños, pero entonces son los de menor rango. Y eso se puede ver con los cachorros. Los cachorros se van ganando su terreno, pero se lo tienen que ganar. En una tribu de lobos no es nada gratis, que eso también se ve en la tribu humana. Si nosotros miramos el ritual de iniciación a la adultez que le hacen a los pobres jóvenes, es empezarlos a golpear, pues, ¿para qué? Pues para, no sé, para que resistan y carguen el dolor consigo, como dicen, ¿sí? Una forma de mostrar su valentía. Entonces es también eso, como decirles como, ustedes no pueden hacer que la gente se quede atrás, porque el que se queda atrás perjudica a la manada. Y por eso es que Alfa se queda atrás. Alfa ya para un animal ya estaría muerta, porque ya no podía cazar bien, ya tenía una pata que se le iba a infectar y ella moriría. Puede que no en ese momento, puede que muchísimo después, pero la abandonan porque ya no es útil para la manada. Así ella fuera la alfa. Entonces el alfa nuevo es el lobo más fuerte. Y por eso es que ella es reemplazada. Cuando ella intenta volver a la tribu, ella ya no es la alfa, ella ya no es la líder, ella ya llega como un omega. Por eso es que cuando están cazando, ella intenta acercarse a comer y todos la quitan. Es uno de los motivos por los cuales ella, considero yo, que regresa con qué edad. Porque cuando vuelve a la tribu se da cuenta que ya no tiene la posición que tenía, que ella ya se tiene que subyugar a los demás lobos. Entonces por eso vuelve con Queda, que Queda la llama, le pide ayuda y ella le decide ayudar, pero también es porque está ese respeto. Hubo un documental de un señor que una vez se rescató 2 cachorros de lobo y él los crió, pero para que ellos no fueran humanizados, entonces él tenía que actuar como un lobo. Él estuvo mucho tiempo con ellos, estuvo actuando como si fuera un lobo, como si fuera su alfa, les enseñó todos los rituales de los lobos, y un día cuando ya los pudo dejar, se fue. Pues cuando volvió, él ya no era el alfa de esa manada, le tocó empezar otra vez desde abajo. Y este sí era un señor con 2 lobos animales. Así que las dinámicas de los lobos son muy organizadas en cuanto a eso. Y yo veía todo el tiempo cómo las dinámicas las podíamos paralelizar, cómo funcionaban exactamente igual los 2 grupos, a pesar de ser de especies diferentes. Y que a la final es como, mira que no somos tan distintos y por eso es que nos vamos a empezar a ayudar. Otro de los símbolos de respeto de Alfa hacia su humano es cuando empieza a llevarle los jabalíes para que los mate. O sea, ella los atrae a él porque lo considera superior. Cuando él le falla, ella se queda como, entonces, ¿qué te pasó? ¿Qué? Sí. Como, oye. Se queda mirando como, oye. No me falles. Sí, ya la próxima vez él se dio cuenta que él tenía que mantener eso, así que ya aprendió a cazar gracias a ella. Y todo eso lleva a que, pues según eso, el perro se convirtiera en el mejor amigo del hombre hasta nuestros días. Yo por ahí veía una de los análisis que decía que esta película no es el qué, porque realmente el qué es algo muy sencillo. El protagonista tiene que llegar del punto A al punto B y se hace amigo de un lobo, sino el cómo. Y todo lo que tiene que pasar y todo lo que tiene que aprender para poder llegar a ese punto B.
Y bueno, eso es lo que yo quería compartir sobre la película. Es como el mismo arco narrativo de todas las películas de Pixar. Alguien que sale, se pierde en el viaje, cambia por completo la misión que tenía, descubre un montón de cosas y realmente la misión era los amigos que hicimos en el camino y al final cambia como lo que se esperaba. Es como siempre un viaje que tiene un retorno no esperado. Es que es como el derrotero del héroe. Sí, Es como ya eso el está, viaje todas del las héroe. etapas ya están definidas. Sí, la travesía del héroe, el viaje del héroe, son etapas que están ya todas pues delimitadas. Sí, Pero en cuanto a la construcción del mundo, yo también pensaba, cuando uno dice voy a escribir algo y está ambientado en una época que no es la de uno, se empieza uno como a enredar un poquito. claro. Entonces, construir un mundo primitivo, un mundo en una distancia tan enorme con el mundo pues en el que nosotros vivimos, es un reto. Sí, Hacerlo gigante. verosímil y bueno, porque la mayoría de las cosas le toca a uno como imaginárselas. Pero Sí, me pareció bonito que en muchas cosas el ser humano observa la naturaleza, aprende de ella, la copia, la emula y muchos de los sistemas que nosotros tenemos son copiados de la naturaleza. Inclusive pues ya es toda una ciencia, la biomédica, la mimética, hay muchos aparatos electrónicos que el funcionamiento deriva Está inspirado en. está inspirado en cómo resuelve muchos problemas la naturaleza. Y en cuanto a la organización social, es posible que haya pasado algo similar, que el hombre haya observado que toda manada tiene su alfa, tiene su líder y cómo interactúan y que haya emulado esa organización social también para sobrevivir, porque yo pienso que esos tiempos, yo pienso que lo más que ¿qué? No Se nos sabemos. congeló Olga. De esos tiempos son de lo más. Creo que se Dando lo congeló. más, era lo más. tenía su lado bueno, pero el lado negativo era que ya me descongelé. Sí, ya. Ya. Sí, Estaba diciendo que el hombre estaba enfrentado frecuentemente a la disyuntiva en la que estaba desde joven de matar o morir. Sí. Entonces, una construcción de mundo que es todo un reto, pero me pareció muy bien lograda, a mí me gustó. Si alguna vez conociéramos a alguien de 20.000 años atrás, puede que dijera, no, nada que ver, Sí, está pero más mal hecho. excelente. Pues, Los lobos eran más grandes. Bueno, entonces Tenían será más que... pelo allá. Sí, sí. El no, bigote y era es más largo. posible que el ser humano es posible que el ser humano también haya tenido otra apariencia. No sé, más peludo, más, Menos pulidito. no sé. Ah, pero sabes que hay un Sí, menos detalle. puliditos porque ahorita usamos zapatos Sí. y tantas cosas pues que... Hay un detalle de esta producción que me pareció bonito, pues como que le hayan prestado atención a este detalle. Y es que como en esa época no había personas de ojos azules, ajá, en esta película a todas las personas que tenían ojos claros les pusieron lentes de contacto. el papá y el hijo. Ajá. Mira, eso no sabía. Sí, me pareció un buen detalle. Pues el actor, de hecho, tiene ojos claros. Sí, Sí, El el principal, ¿no? El Koda. protagonista. ¿no? Y el papá Koda, que se también. llama Cody. No es Queda. Sí, pero el actor se llama Cody. Sea Ah, el se de llama verdad. Cody. Ay, Él fue el no, que hizo no de sabía que Nightcrawler tenían ojos en X-Men claros. Apocalipsis. En sí. X-Men, efectivamente. ¿Y qué creen? Ah, Estaba encontrando que ahora es de los principales en Elvis, junto a Tom Hanks. ¿en serio? Para mí fue un actorazazazo, ¿eh? O sea, realmente encontraron a un super actor para interpretar el papel de Queda. Un muchacho Sí, muy interesante. flaquito, debilucho, como que muy raquítico, ¿no? Muy delicadito. Muy Era delicadito, como Sí. la sí, idea. Así como pero a la Ito. vez con Exacto, lo suficiente mismo que fuerza hizo. para subsistir, porque no cualquiera Sí. puede subsistir, y menos en la circunstancia en la que estaba, ¿no? En contra del clima, en contra de la naturaleza, en contra de los animales, o sea, estaba realmente con unas condiciones adversas, no jaladas, adversas de veras. Entonces, por muy delicadito que fuera, realmente demostró un poder Sí. increíble. Y el actor lo lleva de una manera de verdad espectacular. Mencionaba Rafa hace ratito lo del guión. La forma en que le dijeron, mira, tú actúa de tal forma. Para mí que fue un actorazo. De verdad le reconozco que fue un super papel el que desempeñó en la película.
Sí, impresionante. Yo hay un cliché que me hizo reír y al mismo tiempo dije, me molesta un poquito. Y es el cliché de cuando se encuentran con la otra tribu y se quedan mirando casi como vamos a empezar a pelear y de repente sonríen y éramos amigos. Ese cliché me pareció, como ya estoy cansado de ese cliché. Ya lo he visto demasiadas veces y no, y pues de pronto fue divertido las primeras 800 veces, pero ya, suficiente. Ese lo hubiera cambiado yo. Ese cliché, se lo hubiera quitado. O sea que ya pasamos a... Sí, estamos aquí en Yo lo habría hecho mejor. Yo no me había dado cuenta. Yo realmente le Buscando habría la travesía del héroe. Yo solo le habría hecho una cosa, no usar los bisontes de verdad matarlos, pues. Bueno, eso sí. Eso se podía hacer por CGI, pues eso por sí, hoy en día que todo se puede computarizar. Sí, no, perfectamente lo hubieran podido hacer. Sí, porque de resto yo no le cambiaría nada más. Hay gente que dice, no, que se pierde el tiempo, no, que ya me pareció una película que, si bien pudo haberle mejorado cosas, yo no la cambiaría. De pronto, ¿saben qué más hubiera podido ser? Esto era una buena oportunidad para que se pudiera mostrar a la gente cuándo fue que aprendimos que no había que comerse la nieve amarilla. Está bien. Yo hay escenas que fueron, a pesar pues de ese entorno salvaje y todo eso, el nacimiento de los lobos tan limpiecito. Yo decía cuando salían así todos lavaditos, todos suavecitos, yo decía, sin bueno, sangre, ni placenta, ni nada. Sí, cierto, muy limpia esa escena. Mucha limpieza pues como para es que un tenían parto. una partera de primera, pues, ¿qué esperabas? Sí, la chamana. Sí, la chamana con su magia lo sacaba ya. Seguro ya había listico. asistido un montón de partos de lobos. Sí. No, además le hace así como Rafiki, miren, aquí les presento. ¡Este es Simba! La caída en el hielo, que tampoco es posible que hubiera sobrevivido a tanto tiempo debajo del agua. Cositas así que yo decía. Y que se regresa todavía por el cuchillo que se está yendo hacia el fondo, ¿no? Sí. Pero son de las escenas que a uno lo ahogan. Sí. Sí, porque sí, pero yo me imagino que era también un intento del director de ponerle así emoción a la cosa y que entonces la audiencia estuviera pues muy, ay, ¿qué va a pasar? Pues, pero muy poco verosímil. Y otra cosa que yo hubiera hecho es, no sé, parece muy cursi, pero lo que mencioné antes, pues, que en ciertos momentos clave, así, ay, mi papá me decía, mi mamá, sí tenía sus momentos nostálgicos, mirando el cielo, mirándose pues las marquitas que tenía en la mano, mi casa, el aurora boreal, el camino a los ancestros, ¿cierto? Como las enseñanzas que le habían dado en la tribu. Pero sí, en general me pareció muy buena, bien actuada, bien narrada, bien escenificada, me gustó mucho. Hay una escena que no me gustó nada, cuando están en la cueva, yo entiendo que es como una pantera, pues estaban siendo perseguidos por las hienas, y de repente parece que es la cueva como de una pantera, eso es lo que yo no me quedó claro en la película. ¿O era un oso? Tigre dientes de sable. No, según aquí dicen, o sea, según decían IMDb, era un tipo de felino, pues parecido al tigre de dientes de sable, con los dientes un poco más pequeños. Pero bueno, igual la toma no es como suficientemente clara para no decir, para diagnosticar raza. ¿Qué animal fue? Sí, difícil. Pero también me parece una escena que era tratando de mostrar la solidaridad que se formó entre ellos, el que se estaban salvando el pellejo el uno al otro, y bueno, y ese mensaje me gusta porque es lo que la ciencia también ha descubierto, que la naturaleza no es la sobrevivencia del más fuerte, sino la cooperación entre especies para sobrevivir. Oye, si pero fuera ¿sí? Déjame regresar a mí al punto. Estaban siendo perseguidos por las hienas en la nieve. A mí eso me hizo cortocircuito. Es que hace 20.000 años no sabemos ni qué había en la nieve. Pues son cosas así especulativas. Insisto, cosas que yo pienso que era tratando de que la película no fuera lenta, tediosa, sino que se hiciera como emocionante
el regreso de este muchacho a la casa, porque O sea, también mucha tormenta, mucho caminar en plena Sí. tormenta, porque en otras situaciones, cuando hay una situación climática esta, la persona hace un huequito, se mete allá y espera que pase la tormenta, y después sí sale, pero yo pienso que era tratando de ponerle emoción al asunto. pero sí había hienas en el Ártico. Aquí estoy leyendo Bien. de muy interesante y de National Muy Geographic. O sea, interesante. no son cualquier cosa. Y se encontraron dientes fosilizados de hienas al norte de Canadá, noroeste de Canadá. Bueno. Y aquí estamos en Bueno, Alberta, ahí ya nos tienes. enteramos. Ahí Ajá. tienes para que tengas. Ahí están sus Leiga para hienas. que se instruiga, decían los de SAPPLL. Para que se instruigan, caray. Leiga para que se instruiga. Leiga, para que se instruigan. Sí. Bueno, entonces yo creo que ya podemos dar por cerrado este Sí. capítulo de hoy. Bueno, entonces con esto llegamos al final de nuestro episodio. Les anunciamos la próxima película. Se trata de Comer, Estamos Rezar, congelados. Amar, Eat, Pray, Love. Es una película pues interesante, me parece a mí. No la he visto. Netflix con Julia Tiene, Roberts. bueno, honestamente, si les digo pues como lo que yo pienso, no he tenido nada de ganas de verla. Pero Es buena. pero- O sea, sí es light y sí tiene sus cosas. ¿Cómo se llama eso? Mellow. cursis. Sí, pero me pareció buena. O sea, ¿no han leído esos libros que se lee uno de una sentada? Es que hay autores que escriben así, escriben sabroso como una persona que es buena conversadora. Sí. No necesariamente es una lectura, digamos, Humberto Eco ni nada de esas cosas. Sí, no te cambia la vida, pues. No te cambia la vida, pero pasas un rato sabroso. Exacto. Que eso también, Entonces- yo disfruto mucho el cine de ese estilo. Sí, Te voy a decir qué es lo que a mí esta película es así. lo que me ha generado mi resistencia de esta película es el concepto de que para encontrarte a ti mismo tienes que viajar al Tíbet. Para mí ese concepto es de lo más privilegiado, No, a mí- ricachón del mundo, pues. Sí, pero ahí hay un juego, hay una cosa juguetona con eso. Sí, Lo sí. que pasa es que si la ves te vas a dar cuenta que de alguna manera están parodiando esa situación. No la están tomando en serio. Ok. Entonces por eso es chévere. Sí, no, yo tengo porque- claro que lo mío es un juicio a priori por completo, pues. Sí, o sea, si fuera una visión en serio, tienes que viajar y tienes que ir al Tíbet y allá te vas a encontrar a ti mismo, ¿cierto? Ujú. Si lo tomaran en serio sería absurda Sí, y horrible. aburridora. Pero aquí se burlan un poco de eso y te vas a dar cuenta del tipo que ella consulta y que es el que genera que ella cambie su vida como la cambia. Lo que pasa al final con él es, o sea, yo me reí mucho viendo esa película, me Bueno. divertí y el amar, que es el que le gusta a la gente, a mí me pareció pues... Pero en todo caso también hay una, o sea, hay un asunto ahí medio hollywoodense y clichésudo a morir en amar, pero las dos primeras partes, Comer sobre todo, que me encantó, y Rezar están buenas, muy Sí. buenas. La parte de amar ya se cae en más clichés canzones, sobre todo el cliché de la mujer que es muy exitosa y no puede abrir por completo su corazón a un hombre, tiene miedo de amar y todas esas bobadas. Pero las dos primeras partes Lo que me me desespera. parece que salvan ya. la Está película. me puso cara de, ay, no, otra vez. Sí. No, pero bueno, o sea, a toda película le damos su oportunidad No, si justa. toca darle garrote, le damos No, garrote. y si vimos The Room, pues, o sea, yo creo que después de eso estamos listos No para es ver lo tan que sea. mala, les aseguro que no es tan mala como No, The Room. y si Al es- menos la escena A mí de me también- pasa con las de Esta sí está bien romance actuada. lo que a ti las de terror. No, pero está bien, o sea, yo lo que digo es, si es buena, pues será una agradable sorpresa, y si es mala, pues no será tan mala como The Room. La agarramos a O sea, palos. Nunca. en amar la historia con el galán no es tan buena como el otra clase de amor que ella descubre, que ya cuando vean la película Listo. se van a dar cuenta. O sea, en la parte de amar, la parte del galán es boba todo lo que Annie dice. Sí. Pero como eso no es la película no es acerca de eso, porque Ajá. ella descubre otras clases de amor en esa etapa de amar. Y hay otras clases de amor, inclusive más valiosas, sobresalientes, preponderantes. Una cosa ya sí anti-hollywoodense y que le pasa a muchos gringos cuando salen al mundo a conocer la vida real, darse cuenta que lo material no es lo más importante, en fin. Hay cosas muy chéveres ahí. También hay lecciones de vida. Hay lecciones de vida en las tres etapas muy buenas. Pero yo pienso que vale la pena verla porque da mucho que hablar.
Okay. Hay cosas que son tan malas que no hay casi nada que decir, o tan buenas que tampoco. Uno dice, sí, muy buena, pero esta, si hay que darle madera, pues le vamos a dar madera. Sí. Pero vale la pena mirarla. Sí, o sea, sí. No y, es, si hay que no darle es una cumplidos, cosa que uno también diga, se le dan. ya cómo voy a recuperar estas 2 horas que perdí. Como con The Room. Sí, es que The Room es un punto bajo bastante importante, un referente, así Pues que uno dice, bueno. The Room es un martirio Sí. pasar por esa película, sobre todo esas escenas de sexo. Yo adelantaba eso, que lamentaba que sexo no en el hubiera una ombligo. velocidad más grande para pasar rápido, esa incomodidad de esa gente, esas escenas tan burdas, no. Sí. No, es horrible. Pena ajena. Hey, hi John, ¿cómo era? Oh, hi Mark. Oh, Hi, hi Mark. Mark. Sí. Hey, no, Hi no, Mark. no. I did riéndose not hit her. porque- I did porque- not. Oh, hi Mark. Y riéndose porque a una mujer su compañero la mandó al hospital por Sí, era horrible. golpearla y yo decía, ¿por qué se ríe? No, ese capítulo de The Room se lo recomendamos mucho y si se quieren reír, la película no, el capítulo sí Ay, fue muy sí. divertido. Le recomendamos El mucho capítulo. devolverse y verlo y escuchar el capítulo, verlo en YouTube. Y bueno, El capítulo del y la diván, audiencia no la se ha película. manifestado como que ha disfrutado los capítulos donde hablamos de películas malas, Sí. por ejemplo, Crepúsculo. Y Ajá. Avatar. Que Crepúsculo Avatar. fue otra que yo veía y yo decía, no. No, es que es dolorosa. Sobre todo con el popis. Dolorosa. Tener que pasar Sí. por esta situación, sobre todo con el No, popis. es que es Yo increíble. decía, pues ese muchacho porque camina como poposeado. Sí, no. Menos mal ya. Pero bueno, comer Pero ahora serie vamos a seguro que descubrir no el es tan amor mal. por la comida. Eso, ¿no? comer, rezar, amar la próxima semana en el podcast de light, Historias es light. al Diván. Mientras tanto, los vamos ¿qué? a dejar con nuestras redes. Entonces empecemos hoy con Carlos. Pues mi sitio web, Carbarsal. Carbarsal. Carbarsal, es que ese es mi Ah, ya lo cambiaste. Carbarsal. Ya Sí, lo sí. cambió. O sea que por ahora no son las mismas. Por ahora son las mismas y seguirán siendo las mismas. Cabarsal.com. Ahí a sus órdenes, muchachos. Sigamos con Ani. No diré nada esta vez. Anania28 en Instagram. Ana Isabel Miranda Chavarría en Facebook. Perfecto, Olga. Olga Chavarría, Por el momento. escritora, Instagram, fanpage de Facebook, TikTok y olgachavarría.com. Bueno, a mí me encuentran como Raf Miranda Mus en Instagram, me encuentran como Rafa Miranda Escritor en Facebook o Miranda Historias. A nuestro podcast lo pueden seguir en la página www.historiasaldivan.com, en Instagram como historias.divan y en Facebook como historias.al.divan. Nos pueden escribir también al correo historiasdivan@gmail.com y bueno, síganos en sus redes, compartan los episodios, envíennos sus mensajes con sus recomendaciones y seguimos adelante. Los esperamos la próxima semana con el podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Que tengan una feliz semana. Chao, chao. Eso iba a ser yo.